Señor Jesús, gracias te doy por este día. Gracias, Padre bueno, porque has tenido misericordia con nosotros un día más y me has permitido poder estar aquí con mi familia, compartir juntos un bonito día y sobre todo, Señor, gracias porque podemos quizás concluir este día de esta forma estudiando tu palabra, que pues me permites una vez más compartir un salmo. Te doy gracias por eso, porque es total misericordia. Te doy gracias por este hogar, por esta familia tan bonita que tú has conformado, porque a pesar de las dificultades, cosas buenas y no tanto, Señor, eres tú el que gobierna este hogar y eso trae esperanza a mi vida, trae luz, porque sabemos que tu palabra tenemos que vivirla. Y eso es lo que yo veo, Señor, en esta familia. Y te doy gracias, les bendigo y espero que seas tú siempre resplandeciendo tu rostro sobre ellos y también pues sobre mi vida, para que pueda continuar compartiendo de lo que tú eres a las personas que yo amo mucho, que son mi familia, que me gusta mucho saber que puedo hablarles de ti más que de mí, porque de mí es imposible que salga algo bueno, pero tu palabra siempre nos va a traer mucha esperanza. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como les mencionaba, vamos a estudiar el Salmo 56. Yo le he titulado a este salmo Dios está de nuestro lado, y vamos a ver por qué. Yo les decía que los salmos son oraciones. Cuando nosotros no sabemos qué decirle a Dios, cuando incluso pensamos que en nuestras oraciones solamente tenemos que pedirle algo a Dios, pues las oraciones son mucho más que eso. Y es siempre en reconocer a Dios, de exaltarle y saber que Él es bueno en todo tiempo. Este salmo comienza con una frase pequeñita que dice: al músico principal, sobre la paloma silenciosa, en paraje muy distante, Mictag de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Es importante recordar que la mayoría de salmos los ha escrito David. David era rey de Israel y era una persona que Dios le extendió misericordia, que David no era perfecto, David no era una persona que nunca se equivocaba, al contrario, él se equivocó muchísimo, cometió muchos errores, pero Dios tuvo misericordia de él. Y David, en cada circunstancia de la vida, en cada problema que él tenía, en cada dificultad, él decidía justamente esto, escribirle oraciones al Señor, y en sus momentos más difíciles David escribió estos salmos. Los detallitos que yo les voy a ir compartiendo de este salmo son, por ejemplo, que dice al músico principal. Cuando dicen esa frase, que es, no sé si ustedes la pueden ver, está incluso más chiquitita en la Biblia, pero es importante también, porque cuando dice al músico principal, se refiere, también se puede traducir como al que venciere. ¿Y quién fue el que venció? ¿A quién se está refiriendo aquí? Muchas veces los salmos que David escribe los está haciendo de manera profética, refiriéndose a Jesús. El músico principal se puede traducir también como al que venciere. ¿Quién venció? ¿Quién obtuvo nuestra salvación? ¿Quién pagó el precio de nuestros pecados? Fue Jesús. Y dice sobre la paloma silenciosa. También ese es otro detalle muy importante, porque justamente en esta época, cuando David escribe este salmo, él está pasando por una situación muy difícil. Y él está en un lugar en donde él necesita mucho de la misericordia de Dios. Y dice en paraje muy distante. Entonces tal vez se pueden imaginar, ¿no? O sea, una paloma silenciosa es una representación de un animal que es como que se está escondiendo, como que algo le pasa, ¿no? En paraje muy distante. Entonces eso es lo que justamente aquí
se está dando a entender. Dice Mictal de David. Mictal, es posible que esto sea un instrumento, porque David muchas veces, cuando estuvo en el desierto, cuando estuvo como pastor de ovejitas, fue ahí cuando él escribió los salmos, y ahí él usaba sus propios instrumentos para alabarle a Dios. Entonces es posible que este Mictal se refiera a un instrumento musical. Luego dice, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Para nosotros saber qué es lo que David está escribiendo y por qué está escribiendo este salmo, y recuerden que yo les había dicho al inicio que este salmo yo lo titulé Dios está de nuestro lado. Los filisteos, recuerden que eran enemigos del pueblo de Dios. Ellos eran con quienes peleaba David, ¿verdad? Exacto, Goliat, que era de los filisteos. Vamos a ir por favor un momento. Para entender este salmo es necesario que vayamos a libros anteriores para entender el contexto de qué es lo que estaba pasando en la vida de David, y esa es la razón de la cual posiblemente pues él escribe este salmo. Vayan por favor a Primera de Samuel, busquen ese libro, Primera de Samuel 21, desde el versículo 10. ¿Sí? ¿Ya encontraron? Sí, tengo. ¿Tú, Antonio? Ya, entonces vamos a leer, que dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Saúl era otro rey que tuvo Israel. Y Saúl, por simplemente celos, porque David había sido ungido como rey, le empezó a perseguir y tuvo celos contra David. Dice, y se fue a Aquis, rey de Gat. Aquí menciona justo este lugar. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo, hirió Saúl a sus miles, y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este a mi casa? Y bueno, aquí está. Esta pequeña partecita nos relata de cuando David tuvo que fingir frente a Aquis, rey de Gat, el lugar que se está mencionando en el Salmo 56, que tuvo que fingir que estaba loco para que igual no tuviera problemas en este lugar. Entonces ahí fue que, ¿por qué? Porque David andaba huyendo, y él siendo rey, Dios le había ungido, Dios le había dado como autoridad para que él sea rey. Sin embargo, el mismo pueblo de Israel estaba en contra de David. Entonces él tuvo que huir e irse a este lugar. En Gad, también el dato importante que nosotros tenemos es que en Gad vivían los gigantes. Los gigantes, como ya dijeron ustedes, son parte de los filisteos. Y ahora en ese mismo libro vamos a ir un poquito más abajo, Primera de Samuel 27, y vamos a leer del 1 al 4. Dijo luego David en su corazón, ¿al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl? Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. David huye a la tierra de sus enemigos, huyendo de la mano de Saúl, que era otro rey de Israel que le estaba persiguiendo, para que Saúl no se ocupe de mí y no ande
y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Otra vez se está mencionando aquí este lugar, a donde había llegado David. David, o sea, se había escondido de Saúl en la tierra de sus enemigos, en la tierra donde un día él peleó contra Goliat. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Dejó de buscarle Saúl a David. David se quedó viviendo entre los filisteos. Imagínense lo que es David estar viviendo en la tierra de sus enemigos para ocultarse también de otro enemigo que era Saúl, y a él le tocó irse allá. Y esta historia que nosotros vamos a ir leyendo nos va a conectar con el Salmo, porque cuando nosotros leemos la Biblia es importante que nosotros nos sumerjamos en la historia como si a nosotros nos estuviera pasando, y tal vez si en algún momento también a nosotros hemos estado en las condiciones que ha estado David, y si en algún momento hemos tenido que hacer eso. Aunque David estaba en la tierra de sus enemigos habitando ahí, vamos a ver lo que pasa a continuación. El contexto de este momento: en Gad vivían los filisteos, vivían los gigantes contra los que un día peleó David. David está entre los filisteos y David viene a representar, o sea, también aquí hay un acto profético del hijo de David. ¿Quién es el hijo de David? Luego recordarán que, por ejemplo, cuando vino Jesús le decían: sálvanos, hijo de David. Entonces Jesús viene a ser descendiente de David. Y ahora, ¿dónde se encuentra Jesús? Jesús ahora se encuentra entre algunas de las religiones. Jesús está entre los católicos, entre los cristianos, y aparentemente, o sea, está como escondido. Pero Jesús es uno solo, y Jesús es uno para todos. Son las religiones las que se han separado, y las distintas denominaciones. Somos el ser humano que tendemos a la maldad, pero Él es uno solo, para todos, ¿no? Y vemos que ahora aparentemente, incluso, o sea, ¿cómo puede estar? O sea, ¿quién tiene la razón? Los cristianos, los católicos, los testigos de Jehová, el millón de denominaciones. Y creo que ninguno tiene la razón. La verdad la tiene Jesús. Y por eso es que les decía, ¿no? O sea, no se trata de pertenecer a una religión, sino de reconocer el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Porque hay 2 opciones: o me gobierna mis instintos, me gobierna, o sea, lo que yo quiero hacer, y por ende, o sea, este mundo se encuentra gobernado bajo, pues, el enemigo de Dios, o decido que Dios gobierne mi vida y Él es mi Señor y es Él a quien yo le obedezco. Solo hay estas 2 opciones. Entonces ahora vemos, David está entre sus enemigos. Jesús también está entre todas las naciones, representando justamente al hijo de David. Luego vamos a ir, por favor, en ese mismo libro, sigan un poquito más en el capítulo 29 y vamos a leer desde el 1 al 11. Sin este contexto no podríamos entender de mejor forma por qué se escribió este salmo. Por eso es que es importante nosotros, al leer la Biblia, al estudiarla, entender el contexto, porque hay mucho mensaje en que la Biblia no es para que esa se adapte a mis necesidades o a mi manera, sino yo, o sea, nosotros, a lo que la Biblia dice, porque la Biblia es una sola para todos, es la misma palabra. Entonces no lo puedo adaptar a mis necesidades, a mi manera, sino a lo que dice. Entonces en Primera de Samuel,
29, desde el 1 dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Recuerden que David estaba con sus 600,000 hombres. David y sus hombres estaban viviendo entre los filisteos. Entonces los filisteos les dicen: ¿qué hacen aquí estos hebreos? David y sus hombres eran hebreos. Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no ha hallado falta de él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. Iban a pelear filisteos contra los de Israel. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? En este tiempo y también hasta la actualidad no solo existe un solo Dios, existen varios dioses. La gente decide creer en el Dios de la Pachamama, en el Dios de la luna, nosotros decimos creer en el Dios de Israel, en el Dios que el Señor escogió como su pueblo. Y por eso dice, cuando aquí le dice: ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor? Porque ellos sabían que el Señor de David era el Dios de Israel, porque habían otros dioses. La gente no ha dejado hasta el día de hoy de creer en muchas cosas que no son, ¿no? Entonces le dice: ¿no es este David con quien cantaban en las danzas, diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Otra vez se menciona este pasaje que también, Saúl, como les dije, era un rey, David era siervo de Saúl, y Saúl sufría como de locura, y David le tocaba el arpa a Saúl y le calmaba. Pero aún cuando David hacía eso, y cuando el Señor le unge a David como rey de Israel, Saúl empieza a tener celos y le quiere matar. David siempre tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando David, pelea y gana y lucha de mejor manera que Saúl, entonces hubo este celo que se menciona aquí. Saúl hirió a sus 1000, pero David hirió a sus 10,000. Fue muchísimo más. Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Aquí hay un principio de David, que es: David estaba entre sus enemigos, pero aún entre sus enemigos, David se estaba comportando, siéndole fiel al rey que era de esa época. Él no estaba actuando en contra de ellos, no estaba viéndoles como en qué momento por la espalda les mato o les hago algo, porque los filisteos seguían siendo enemigos de David y del pueblo de Israel. Pero nos enseña también que en la vida
en un trabajo, en que aún con las personas que quizás podemos tener dificultades, si Dios nos pone en un lugar, es para que nosotros podamos ser luz. Dios le está salvando a David de que no vaya y pelee y qué tal si David se muere en esa batalla. Entonces, por eso se da esto, ¿no? De que aparentemente los otros príncipes de los filisteos le dicen, no, que este hombre no vaya con nosotros porque él puede parecer bonito, pero después se va a ir en contra y nos va a terminar matando a nosotros mismos, entonces que no vaya. Pero lo que ellos no saben es que David está ganando y que pues el rey dice, bueno, que no vaya. Pero al fin y al cabo eso era mejor para David porque no iba a pelear y no se iba a exponer a que le maten o que le hagan algo. Entonces lo que aparentemente parece malo, nosotros debemos verlo como bueno porque no sabemos de lo que Dios nos está guardando. Y por eso es que les decía, Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida está de nuestro lado, aunque nosotros no lo podamos ver. Y en el versículo 10 dice, levántate pues de mañana, tú y tus siervos, y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Jezreel es una tierra que se relaciona también con el valle de Megiddo o Armagedón. Esta tierra es donde se va a liberar la batalla final. Cuando venga Jesús, aquí se va a dar una batalla importante que se llama justamente, ¿no? Esto de Armagedón se escucha en Apocalipsis, que es una batalla en la que se va a dar las naciones, todas las naciones en contra de Israel, el pueblo escogido de Dios. Entonces, según este contexto, imaginémonos las condiciones físicas y emocionales en las que se encontraba David, y David decide no pelear con fuerza. Nunca fue como, no, son mis enemigos y ya estoy entre ellos y estaba armando como una manera de acabarles. No, se estuvo en ese lugar, ellos le abrieron las puertas para esconderse ahí de Saúl. Y él fue respetuoso y fue fiel hasta el momento en el que él estuvo ahí. Siempre obviamente para David su rey y su señor era Dios, pero no dejó de obviamente demostrar, lo que él era aún entre sus enemigos. Entonces en este contexto David aún obviamente estaba conmovido porque su pueblo estaba en contra de él y entre sus enemigos también. Entonces David ya no tenía ni a dónde hacerse ni a quién acudir. Exacto, entonces era toda una confusión para él y cómo hago, ahora cómo peleo, qué hago. Y él, la mejor decisión que él tomó fue justamente clamar a Dios y escribir este salmo que lo vamos a leer. Ahora sí vamos al Salmo 56. En el que igual solamente vamos a ir detallando algunas cositas que pues igual son importantes. Dice en el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Al inicio dice, ten misericordia. ¿Misericordia qué es? Misericordia es un regalo que nosotros no merecemos y que Dios nos da. Y David comienza a decir, él no comienza a decir, Dios, pero es que yo soy bueno, yo te he servido, tú sabes que yo no he hecho nada malo. Él comienza diciendo, Señor, ten misericordia de mí, porque necesito de ese regalo que yo no merezco, pero necesito que me ayudes porque el hombre me devoraría. Me oprimen combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Contra él sí pelean, no entienden que el Señor le escogió como rey, Saúl le persigue, el pueblo está en contra. Los filisteos también, ellos ni confían en él, le dicen que vaya y no pelee porque le ven igual como enemigo.
Entonces pelean contra él y luego en el versículo 3 David dice, en el día que temo, o cuando David tiene temor, cuando David está angustiado, cuando David siente miedo, dice, yo en ti confío. No, la veo todo negro, para mí que me matan, para mí que tengo que estar todo el tiempo pendiente de mis enemigos, pero Señor, en el día que yo temo, yo confío, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Y aquí ya vemos igual la diferencia de cuando David habla en presente, en futuro y también en pasado. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré hoy, o sea, hoy, aunque hoy estoy siendo perseguido, cuando hoy están todos mis enemigos contra mí, hoy que me siento abatido, hoy que me siento angustiado, hoy que estoy pasando esto, hoy te alabaré. En ti he confiado. O sea, yo ya doy por hecho que yo confío en Dios y no voy a temer. ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque dice, o sea, ¿qué puede hacerme? Me mata, pero pues más allá de eso ya no me puede hacer nada más. Me mata el cuerpo, pero de ahí nada más puede ser. ¿Quién tiene el control de nuestra alma? Pues es Dios. Entonces, ya, o sea, por último si me matan, por último si ya me pegan, si por último me hacen lo que me hacen, ¿qué puede hacerme? Total, Señor, tú tienes el poder sobre mi vida y mi vida eterna, porque después de matar el cuerpo debemos temer al que tiene poder sobre nuestra alma. Y luego dice en el 5, todos los días ellos, o sea, el pueblo de Israel, Saúl, los filisteos, dice, pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Tanto los filisteos como el pueblo de Israel estaban en contra de David. Entonces imagínense la manera en la que cuando aparentemente todo está en nuestra contra y parece que todo nos pasa no solo a nosotros y parece que todo nos acontece y hasta lo que, no sé, hasta lo que menos nos imaginamos nos pasa, ¿no? Entonces dice, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad. David no se va a pelear él, David no va y dice, no, yo me voy a vengar, me voy a desquitar. David dice, pésalos según su iniquidad, oh Dios, le está entregando a él lo que él no tiene necesidad de ensuciarse con sus manos. Si no le dice, Señor, según lo que tú veas, según eso tú juzgas. Y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas, porque David muchas veces ha huido, en el versículo 8 dice, mis huidas tú has contado. Cada vez que nosotros hemos tenido un problema, cada vez que hemos tenido una aflicción, cada vez que hemos padecido persecución, cada vez que pasamos un problema, el Señor lo está registrando porque aparte todo es igual, está bajo el control de Él y todo es incluso parte de la preparación que nosotros necesitamos. Y todas las veces que David tuvo que huir al desierto, el Señor es consciente y sabe eso. Y dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Y luego se pregunta David, ¿no están ellas en tu libro? O sea, las lágrimas de David, nuestras lágrimas, porque no podemos decir que toda la vida nos ha ido bien. Tampoco podemos decir que toda la vida nos ha ido mal. Pero siempre ha habido momentos de dificultad. Pero esas lágrimas que nosotros hemos derramado están en su libro. ¿Y cuál es ese libro? Para la época de David. O sea, David no tenía toda la Biblia. Eso es importante también diferenciar, ¿saben? Porque
David no tenía toda la Biblia en esa época. Entonces, cuando él se refiere y dice están en tu libro, se está refiriendo a los libros, a los 5 primeros libros de la Biblia. Lo que quizás hemos escuchado como Pentateuco, también se lo conoce como Torá. Esos son los libros a los que David se está refiriendo. Que dice, esas lágrimas están en esos libros. Y Apocalipsis 21:4 dice, dichosos son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esto dice en Apocalipsis. Apocalipsis es el futuro de lo que les va a pasar al pueblo de Dios, a quienes decimos, o sea, Señor, nosotros queremos que tú nos gobiernes. Ese es el futuro. Si nosotros queremos saber cuál es nuestro futuro, pues vamos y leamos Apocalipsis, ahí está. Entonces dice, dichosos son los que lloran porque ellos recibirán consolación. Luego en el versículo 9 del Salmo dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Esta es la parte, bueno, para mí fue la parte más bonita, que esto sé, que Dios está por mí. Esto podemos nosotros recordarlo cada vez que estamos padeciendo algún problema, dificultad, persecución, no sé, lo que sea que nos acontezca en la vida. Esto sé, que Dios está por mí. Siempre Dios va a estar de nuestro lado en cualquier circunstancia, aunque cuando nos equivoquemos, aun cuando fallemos, aun cuando no nos acordemos de Dios, aun cuando en cualquier circunstancia Dios sigue de nuestro lado, porque su amor es eterno, porque su amor no se cansa por las obras que nosotros hacemos. O sea, el amor de Él sigue siendo eterno. Y si Dios es con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? Si nosotros estamos del lado del que es creador de todo, y del que es dueño de todo, y del que tiene hasta nuestros cabellos contados. Entonces, si Él es contra nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? Dios manifestó justamente estar de nuestro lado de una manera muy increíble, ¿saben? Porque cuando estábamos en pecado, cuando nosotros estábamos justamente separados de Él, y cuando no lo merecíamos, Él manifestó estar de nuestro lado cuando murió en la cruz, cuando se sacrificó por nosotros y fue el justo por los injustos. Porque Él fue justo, porque Él no se equivocó, porque Él es apartado, porque Él fue diferente, porque Él fue el único que pudo guardar los mandamientos como Él lo había dicho. Y ahí, en ese momento, cuando menos nosotros lo merecíamos, Él estuvo de nuestro lado. Y eso es muy bonito, porque nos reta a nosotros a hacer eso con los demás. O sea, nos reta a hacer eso, porque no es fácil para nosotros amar a quienes nos aman, pero es difícil, y el reto es justamente amar a quienes nos ven mal, o a quienes tal vez, o sea, a personas que tal vez nosotros consideramos que no lo merecen, porque si nosotros no lo merecíamos y Dios nos manifestó ahí, o sea, ser humillado, ser golpeado, llegar hasta la muerte por nosotros sin que Él había hecho nada. Justamente ese es el reto para nosotros, manifestar ese amor que Él nos dio a nosotros, manifestarlo a los demás. Dios siempre, siempre, siempre va a querer lo mejor para nosotros, porque su amor nunca cambia, su amor es eterno, o sea, no varía por lo que nosotros hagamos. Siempre va a querer, o sea, y ustedes que son, por ejemplo, papás, entienden que hagan lo que hagan sus hijos, siempre les van a querer, aunque ellos se equivoquen, aunque cometan un error, les van a regañar, les van a llamar la atención, pero van a seguir siendo sus hijos y van a querer, o sea, van a querer lo mejor para ellos. Cuanto más el amor de Dios, si nosotros, siendo malos, damos dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios, ¿no? Entonces eso es bonito. De eso es lo que nosotros nos tenemos que llenar. Esa es nuestra esperanza.
Dios manifestó su amor cuando nosotros éramos pecadores y Jesús murió por nosotros. En el peor momento de nuestra vida, Él nos amó, porque ustedes se darán cuenta que no es para todos. O sea, las personas aparentemente todas andan corriendo afanadas, pero no todas se acuerdan de Dios. Y ese es un regalo, nosotros reconocer a Dios y tenerlo en nuestra vida, tenerlo en nuestra familia, en nuestro hogar, porque viene de Él. Él nos escogió, nosotros no le amamos, Él nos amó primero, Él nos eligió para ser sus hijos. Y en el peor momento de nuestra vida, Él nos amó. Y eso es la parte que incluso David también la está viviendo. En su peor momento le están persiguiendo, le están juzgando, incluso aparentemente sin David haber hecho nada malo. Pero David reconoce y dice en el Salmo: esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La palabra Jehová me gustaría también explicarles porque se ha malinterpretado a lo largo de los años y en distintas religiones, ¿saben? Porque Jehová entendemos como el nombre de Dios y algunas religiones lo han tomado como que así es el nombre de Dios, así hemos escuchado, ¿no? Pero para empezar, estos textos fueron escritos en hebreo, porque el pueblo de Dios, para la época de ellos, esto estaba escrito en hebreo, no estaba escrito en español. Entonces Jehová ya es una palabra traducida y lo único que significa en hebreo se dice Yahweh. Tampoco es una así como ya firmeza que les diga, porque el hebreo es muy complejo. El hebreo, por ejemplo, antes no tenía vocales, pero lo que significa, o sea, lo que se acerca a Jehová es eterno, es el que fue, el que es y el que será. Eso es Jehová. Entonces, para salir de eso, que ese es el nombre de Dios y que así hay que decirle y que si no le digo así es pecado, no. Simplemente lo que significa Jehová es eterno, el que fue, el que es y el que será, porque todo va a pasar, todo es temporal, pero Dios y su palabra son eternos. Entonces estamos por ese lado, estamos del lado, como les decía, de quien tiene el control de todo, y eso es lo especial y el regalo, porque tampoco es que hayamos hecho nada para que Dios nos escoja, ¿no? O sea, no somos moneditas de oro y constantemente nos estamos equivocando, pero Él le complace y hace eso por nosotros. Y otra vez dice David: ¿qué puede hacerme el hombre? Una vez más, o sea, David reflexiona y dice: ¿qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, tus promesas, tu elección, que Él nos eligió a nosotros. Te tributaré alabanzas, te dedicaré alabanzas. Y el versículo 13 y último que dice: porque has librado mi alma de la muerte. Esto es lo más importante que Dios ha hecho por nosotros. Puede ser que aquí tengamos muchas aflicciones, pero debemos estar seguros que Dios ha vencido y que ya Él ganó la batalla. Entonces dice: porque has librado mi alma de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Cuando ya no estemos en este mundo temporal, únicamente nos habremos mudado de casa. Y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Andaremos delante de Dios en la luz de los que viven. Así finaliza este salmo. Y recuerden que leímos, ¿no? En 1 de Samuel 29:11, que David, el Señor le evitó que él vaya a la guerra. ¿Por qué le evitó? Pues no era necesario. Y aparentemente David confundido: no, pero si yo quería ir a pelear.
pero nunca va a ser por fuerza, y el Señor sabe lo que hace. Entonces Dios le libró en ese momento de pelear, y pues básicamente esa es la conclusión del Salmo. Es que Dios libró a David de pelear contra los enemigos de los filisteos en Jezreel, porque obviamente los filisteos también tenían otros enemigos aparte de Israel, y le libró de pelear contra ellos, al igual que muchas veces a nosotros nos libra de circunstancias que nosotros no entendemos, pero debemos aceptar que lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto. Dios siempre va a estar de nuestro lado en circunstancias aunque nosotros no entendamos. Es más importante, siempre, por favor, siempre recordar esto, es más importante quedar bien con Dios que quedar bien con los hombres. Nunca anteponer una circunstancia en la que, bueno, para no perder mi trabajo, para que me vaya bien en la escuela, yo sí miento y no pasa nada. No, siempre Dios va a estar de nuestro lado, siempre y cuando nosotros también hagamos lo que Él nos dice. Y esa es la manera en la que, por ejemplo, ahora, si ustedes ven, hemos analizado este salmo, y la forma en la que nos queda mucho más claro el mensaje que Dios nos quiere dar. El cómo igual deberíamos nosotros analizar, estudiar la Biblia de manera mucho más minuciosa para poderla entender. Y pues esa sería la conclusión del Salmo. Dios siempre va a estar de nuestro lado. Les quiero agradecer mucho por compartir conmigo este tiempito de estudiar juntos. Gracias por escucharle a Dios, ni siquiera a mí, porque pues es palabra de Dios. Pues eso, muchas gracias de verdad. Vamos a orar una vez más para finalizar este tiempito. Espero sea un muy bonito mensaje que Dios les haya dado en esta noche, y que pues sea de bendición para sus vidas y también pues para las personas que lleguen a escuchar esta grabación, ¿vale? Así que vamos a orar. Señor Jesús, quiero darte las gracias una vez más por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque nos das este mensaje, Señor, que en cualquier circunstancia de la vida tú estás de nuestro lado, y que tienes un plan perfecto, tienes un propósito para nuestra vida, y que necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu amor, confiar en ti en todo tiempo y saber que todo está bajo tu control, que tú estás por nosotros, y por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En tu nombre, Jesús. Amén.